Ya en el mundo había muebles de plástico, incluso estructuras mucho más resistentes de plásticos, compuestos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se crea un centro de investigación sobre materiales plásticos. No sé, hoy por hoy tenemos centros de micro y nanotecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que iba avanzando la tecnología se fueron creando esas necesidades para justamente beneficiar la industria nacional. En la década del 1980, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, veníamos también de un periodo bastante oscuro y económicamente no nos encontrábamos en la mejor posición, pero sí, por lo menos sabíamos que teníamos la base de un montón de empresas y un montón de gente que tenía la capacidad de trabajar bien. ¿Qué hace el gobierno de Alfonsín en ese momento? Le pide al gobierno de Japón que haga una especie de fotografía, una especie de panorama de cómo estaba la industria, cómo estaba el estado de la industria en la Argentina. Y en 2 años aproximadamente, 84, 86, esta persona, Saburo Kita, estuvo a cargo de la dirección del proyecto. A ver, ¿por qué vamos a buscar a Japón? Japón era el milagro de la recuperación económica. O sea, Japón había quedado destruida después de la Segunda Guerra Mundial y había pasado a dominar el mundo de la tecnología, de los autos, de las motos. Era algo realmente admirable. En muy poco tiempo realmente se había recuperado mucho. Entonces, a partir de eso es como que el gobierno busca eso. Entre otras conclusiones, uno de esos puntos principales era que, por ejemplo, nosotros acá podemos fabricar cualquier cosa. Fabricamos satélites, fabricamos aviones, fabricamos autos, fabricamos alimentos, medicamentos, lo que sea. Tenemos un montón de industrias. ¿Qué pasa? Como les dije en el comienzo de esta charla, si yo no tengo un buen envase, un buen embalaje, o una buena protección, o un buen sistema de transporte o logístico, eso no va a llegar en buenas condiciones. Y el que recibe eso realmente se va a sentir decepcionado con el producto, con la marca o con quien sea que esté detrás de eso. Entonces ahí es donde se hace foco en esta idea de crear algo para mejorar toda esta industria. A ver, había industria de productos o de materiales de embalaje o de envases, pero le faltaba ese profesionalismo, ese pequeño salto de calidad que hiciera que acompañe a los productos argentinos a llegar en buenas condiciones a destino. Como cierre, se crea el programa de envases y embalajes, se elige el Instituto de Tecnología Industrial por el predio, digamos, principalmente, en donde se podían montar esos laboratorios, y por la capacidad de la gente, por ejemplo, en materiales de los que se componen después los envases. Por ejemplo, estaba el centro de plásticos, un montón de envases para 1989 eran plásticos, entonces se podía trabajar con gente, con un personal capacitado en ese material específico y enfocarlo a lo que eran los envases. Lo mismo, hay un centro de materiales celulósicos, de papeles, cartones, etc. Bueno, hoy por hoy el 98%, me animaría a decir, de las cargas que se transportan por el mundo se transportan en cajas de cartón corrugado. Esas cajas de cartón corrugado se componen de distintos papeles. Esos papeles ya se estudiaban y esas cajas ya se estudiaban en un centro de investigación dentro del INTI. Entonces, mucho personal decía, por ejemplo, los envases metálicos, las latas, había un centro que tenía especificidad en el tema de corrosión, por ejemplo, en metales por contacto con alimentos. Bueno, y había centro de investigación sobre lácteos, sobre agroalimentos, etc. O sea, todo cerraba muy bien para que
el centro se abra en el predio del INTI. En 2 años, se fue creando 2 o 3 años, se fue creando este edificio que se ve ahí, ese que es el 48. Esto es una vista medio esquemática de lo que es el parque hoy. Todos esos son edificios, salvo lo que es la biblioteca y la parte del sector de finanzas. Todos los demás son centros de investigación. Obviamente están invitados, cuando quieran por lo menos pasar a visitar el centro de envases, pueden venir a ver nuestros laboratorios. Lo que muestro acá un poco es la oferta tecnológica, o sea, los servicios que ofrece el instituto en general y sobre los que nosotros trabajamos. Nosotros principalmente trabajamos en lo que es investigación y desarrollo, lo que son los ensayos, las pruebas y el análisis de esas pruebas, en la innovación y mejora de procesos y de productos, y en la formación de personal técnico, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Muchas veces hacemos esto mismo para empresas productoras o empresas que compran envases y embalajes. Y lo interesante del INTI es que dentro del mismo predio, al tener esa, yo lo llamo como una especie de caja de herramientas, muchas veces termino yo consultando otras áreas. De hecho, termino consultando primero dentro de mi sector, o sea, dentro del departamento de envases y embalajes. Las formaciones son muy eclécticas. Yo soy diseñador industrial, trabajo con un ingeniero aeronáutico, hay ingenieros industriales, hay ingenieros mecánicos, químicos, hay un licenciado en criminalística, por ejemplo. Después les cuento a qué se dedica dentro de los envases. Pero bueno, todas esas distintas miradas hacen mucho más rico el resultado final cuando llegamos a en mi caso, a un desarrollo de un embalaje o de un sistema, digamos. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, pasamos a lo que son algunas definiciones. Y yo les digo que la definición de la norma ISO 21067 es que se define envase y embalaje a cualquier producto que se utiliza para la contención, protección, manipuleo, entrega. Todo esto que dice acá, que yo resalté en rojo. Yo hablo de contención, protección, manipuleo, entrega, almacenamiento, transporte y presentación de un producto. Estoy hablando de funciones que tiene que cumplir eso, ya sea cualquier producto, ¿no? Entonces, voy a tener una función que va a ser contener, otra función que va a ser proteger. Si es un alimento, va a tener que preservarlo. Si se vende en una góndola de un supermercado, va a tener que atraer, porque muchas veces no se ve el producto, sino que se ve el envase. Si yo encima de eso puedo facilitar el uso, muchísimo mejor. Puedo darle un plus de comodidad al usuario. Entonces yo las separé a grandes rasgos en mercadológicas, que son vender, diferenciarme de la competencia, promover, informar, etcétera, etcétera. Productiva, que se adapte a los medios de fabricación o las líneas de envasado. La cuestión logística, o sea, tiene que soportar el manipuleo, el transporte, la distribución, el almacenamiento. Y después, no por eso menos importante, pero lo dejé acá para un final, es la cuestión ambiental, que en los últimos 25 o 30 años está creciendo cada vez más. Entonces vamos a tener que pensar en qué va a pasar con nuestro producto una vez que cumpla su función. Y obviamente, también lo puse ahí chiquito abajo, si hay legislación o si hay algo que regule esto, voy a tener que cumplirlo. Y en definitiva, por más romántico que yo me ponga, siempre hablamos de costos, precios y plata. Hablé de transportar, almacenar y manipular los productos. Fíjense qué pasa. A ver, acá el gran problema es que uno hace su producto hermoso, muy lindo, con los mejores materiales, de las mejores materias primas, con mucha calidad, con mucha dedicación, y después lo agarra alguien que no sabe qué es lo que hizo uno. Lo cargan arriba de un camión, con suerte, y se lo llevan. Lo cargan en un tren, lo cargan en un auto, en un avión, donde sea. Si yo llevo
mis productos de esa manera, lo más probable es que cuando ese señor frene o acelere, esas cajas se caigan todas. Esto es un camión de producto refrigerado, o sea, esto lleva productos lácteos dentro. Se traslada así con la puerta abierta, o sea, claramente no está refrigerando los productos. Alguien compró en algún lugar del mundo pinturas, pero compró pintura roja y amarilla, no compró la combinación y menos que caiga así del contenedor. La compró en baldes y espera que llegue en baldes. Bueno, esto es un desastre. Y acá alguien compró carne de exportación y, si se fijan, las primeras cajas están en buenas condiciones. Fíjense cómo está esta última acá abajo. O sea, si alguien compró lomo de exportación a creo que $14, $15, ahí le llega una milanesa de lomo. No compró eso. Flechas para indicar que hay que manipular con cuidado y tiene que estar hacia arriba. Bueno, nada, esta ya está hacia abajo. Ese caso nos llegó hace 15 días a la oficina. Supuestamente alguien que busca que hagamos el desarrollo de embalaje para su producto. Me manda toda esa indicación en la caja de que tiene que estar hacia arriba, que es frágil, etcétera, etcétera. Y de repente pone una etiqueta por encima en donde las flechas indican hacia allá. Entonces yo no sé si la caja va hacia allá o si alguien interpreta que la caja va hacia el otro lado. Bueno, eso es información que debería quedar clara. Después de que se respete o no es otro tema y vamos a ver cómo hacer para tener un poco más de control y saber si eso se respetó o no. Cuando pensamos en un depósito pensamos en algo así, en donde más allá de ese desorden se ve bastante ordenado, pero después nos encontramos con lugares así y incluso peores. Cuando hablamos de manipuleo, uy, esto se me quedó colgado el GIF. No importa. Todos pensamos que la gente agarra las cajas y las lleva a su destino. Bueno, acá esto es muy gracioso porque justamente lo que está haciendo esta gente es, bueno, fíjense, nada, no hay que ser genio para saber que esto tiene que ir sobre la cinta y llegar al avión. Claramente no lo estaba haciendo. Lo mismo el que está allá abajo. Entonces voy a tener distintos tipos de solicitaciones o daños por ese manipuleo, ese transporte y ese almacenamiento durante la distribución física. No queremos claramente que llegue esto. Preferimos que esto llegue en buenas condiciones. En todos los casos voy a tener un producto. En la mayoría voy a tener un envase que va a acompañar a mi producto, que muchas veces es parte de ese producto, porque muchas veces estos estuches son parte esencial del producto. Claramente tienen que llegar en buenas condiciones, y un embalaje que es el que lo va a tener que proteger de todas esas situaciones. Obviamente que esto va a tener que viajar, y esto no quedó muy bien, pero no sé por qué, pero no importa. Producto, envase, embalaje y transporte, nosotros lo vemos en forma sistémica. Hablamos de un sistema en el que todos los componentes empiezan a trabajar de forma sinérgica. Entonces, a ver, un envase de gaseosa vacío, si no tuviese la gaseosa adentro, no sería el envase.